Bien, vamos a hacer un repaso por un nuevo tema. Ustedes saben que la ex canciller Diana Mondino ya ha dejado el gabinete, ha pedido el presidente Javier Milei. Había mucha expectativa por conocer qué iba a hacer la doctora Mondino y cómo se iba a manifestar. Y esta noche lo hizo a través de lo que ha sido su cuenta en la red social X, en la que ratificó el contexto en el que presentó su renuncia, en la renuncia al cargo con el que me honrara, sabiendo que he hecho todo lo posible con gran esfuerzo y dedicación y lo volvería a hacer, dice Mondino, para cumplir con su mandato como ministro. Le habló al presidente Milei y le dijo: sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas. Solo puedo decir que hay muchísimo trabajo por delante y le acompañaré desde el lugar que sea. Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos. Esto decía la ex canciller, pero sobre ella también habló el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. Lo hizo de esta forma. Obviamente presentó su renuncia pedida por el presidente en función de esta situación que se planteó con el voto de Naciones Unidas del bloqueo a Cuba. El presidente fijó una posición y la canciller Mondino entendió que tenía que votar de una manera conforme al voto histórico de la Argentina y no entendió que no era esa la posición del presidente. Entonces, claro. A ver, la política exterior de la Argentina la fija el presidente de la República. Claro. Y si hay algo en lo que fue claro el presidente de la República es en su alineamiento internacional. Él lo dijo expresamente con Estados Unidos e Israel, lo dijo expresamente del día que asumió, el 10 de diciembre. Con lo cual en esto no hay dudas y yo creo que no, a ver, creo que Diana Mondino ha sido una excelente funcionaria en muchísimos aspectos. Tal vez en esto no consultó con el presidente el tema concreto y por eso el presidente se molestó y le pidió la renuncia. Allí entonces estábamos escuchando a Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, hablando de este paso al costado que tuvo que dar la ex canciller Diana Mondino. Vamos a seguir hablando del tema de la diplomacia y de cómo se manejan este tipo de situaciones. Por eso esta noche le agradezco especialmente a Fernando Petrella, embajador, es representante en tantos cargos políticos también, ¿no? Ha sido vicecanciller, ha sido embajador argentino ante Naciones Unidas, que nos acompaña aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted, Fernando? Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante el tema. Creo que la ex canciller se va después de haber cumplido un mandato bastante importante por el poco tiempo que estuvo y las dificultades prácticas que todos sabemos que tuvo que afrontar. Lo último que se consiguió fue el envío de España de un gran embajador y eso hubo que negociarlo, hubo que hacerlo con reserva, tanto acá como el embajador nuestro Bosch en Madrid. La canciller además suscribió con el canciller británico, gobierno nuevo en Reino Unido, gobierno nuevo en la Argentina, un acuerdo para reponer los vuelos de las islas al territorio argentino y cooperación en cuestiones de interés común en el Atlántico Sur. Además, la canciller firmó un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para restablecer el programa de reconocimiento de los caídos argentinos. Ahí se presentó un problema que nos enredamos en un piolín, porque el lenguaje que se usó es el lenguaje oficial de Naciones Unidas, que nosotros hemos aceptado y todo el mundo acepta desde que las Naciones Unidas existen en el mundo. Embajador. Es más, déjame que termine porque esto es divertido. Los mapas del siglo XVII y XVIII ya hablan de Falkland, Malvinas. O sea que no nos tenemos que asustar por el nombre de las islas y nosotros le damos el nombre que queremos y los ingleses le dan el nombre que quieren. Sí, lo que importa sería que se pueda hablar y discutir soberanía en algún momento. Pero vuelvo al tema Mondino, más allá de lo importante de la soberanía sobre Malvinas. Sobre el tema Mondino, usted habló de los logros de la canciller. Hay más, me quedé corto. Sí, lo sé, pero en el momento de decidir la política es tajante y decide por lo que puede considerar, entre comillas, errores.
¿Fue tan contundente mantener el voto histórico de la Argentina frente al bloqueo a Cuba como para que le pidan la salida? Mire, si me permite terminología, no es bloqueo sino embargo, que es otro nivel, muy distinto. Sí, es cierto. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. En la comunidad internacional está comprobado que los embargos favorecen a los dictadores y hambrean a los pueblos, que es lo último que queremos, lo último que queremos. Por eso usted va a ver que los dictadores, por más embargos y bloqueos que tengan, ellos se sustraen a eso y su pequeña clac de gobierno y hambrean al pueblo, y lo hacen consecuentemente al pueblo más dependiente de la supuesta mano generosa de los dictadores. Por eso es que 187 países, todos los países occidentales, nuestros amigos, Canadá, el G20, en su enorme mayoría, votaron a favor de que no exista embargo. No se votó a favor de Cuba. Esto está clarísimo, y cuando yo oigo comentarios de que hemos votado a favor de Cuba, pienso que no hay buena información, porque el tema de Cuba se decide en la Comisión de Derechos Humanos y en la Corte de Derechos Humanos en Ginebra y en la OEA. Y ahí la Argentina siempre ha votado en contra de la dictadura cubana. Por eso le repito la pregunta, Mondino no se equivocó con el voto argentino. Yo creo que Mondino siguió la tradición del voto argentino, convencida, creo yo, que el embargo ayuda al dictador y no ayuda al pueblo. ¿Y qué implica ahora la llegada de Gerardo Wertheim a la Cancillería argentina? Deja la embajada en los Estados Unidos y ahora pasa a ser canciller de Javier Milei y de toda la Argentina, ¿no? Mire, yo lo he conocido cuando él estaba en el Comité Olímpico, estaba en el CENART, él organizó, limpió todo, lo hizo maravilloso, ayudó a que atletas argentinos tuvieran becas. Yo fui deportista y sigo vinculado a mi deporte, y vi que los atletas de mi especialidad pudieron ir a perfeccionarse a otros países. En realidad hizo una extraordinaria gestión. Ahora, yo creo que él tiene poder propio, es una persona que tiene mucha llegada al entorno del presidente y al propio presidente. Consecuentemente, él podrá analizar las cosas que hay que hacer y decirle al presidente qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y yo creo que él tendrá la posibilidad de manejarse bien. Ojalá lo haga, porque es el deseo de todos nosotros. Fernando, ¿a quién le debe obediencia un diplomático de carrera? ¿Al presidente, que fija la política exterior, o a la Constitución? El diplomático le debe a la Constitución. Hay que acordarse que el diplomático tiene 4 acuerdos del Senado cuando llega embajador, o sea que tiene una cierta capacidad, y naturalmente al presidente, que es el que dirige la política exterior. Pero permítame, la obligación del diplomático es decirle al presidente las cosas como son, y eso se basa en un informe que tiene que ver primero con los hechos, después con el contexto, tercero con las personas, cuarto la recomendación y quinto las perspectivas. Si al presidente ese informe por las recomendaciones y perspectivas no le resulta, entonces el embajador tendrá que reflexionar sobre si se queda o si cumple las instrucciones que le da el presidente. Es decir, al nivel en que está un embajador de carrera con 4 acuerdos del Senado, es una pequeña personalidad, y en el resto del mundo por lo general somos muy conocidos. El presidente anunció que va a hacer una auditoría en Cancillería para identificar dentro de los diplomáticos de carrera a los que tengan una agenda enemiga de la libertad. ¿Qué le parece? Mire, todavía falta el acto administrativo, tendrá que venir el decreto. Yo, francamente, eso no lo he tomado de la manera como usted me lo dice, con ese tono solemne. Yo lo he tomado... Hay un comunicado de presidencia. Claro. Sí, lo he leído. Yo creo que eso se refiere más bien a los fondos, a cómo las embajadas se manejan, cómo se mantienen los edificios, en fin. En la época que yo era vicecanciller, y siempre a lo largo de mi carrera, hubo el inspector de embajadas, que eran personas que veían que los gastos de funcionamiento se aplicaban a la embajada, que el patrimonio nacional tiene que estar bien cuidado. Yo creo que se refiere más a eso que al otro, porque fíjese usted que la mitad del cuerpo diplomático, tal vez más de la mitad, se ocupan de cuestiones consulares, es decir, la atención de los argentinos en el exterior, la promoción comercial, la promoción cultural. Esa gente no va a tener
que contestar absolutamente a nada. Las embajadas bilaterales tienen como función la relación con ese país, con el país local. Ahora, eso que usted dice se puede presentar en las embajadas multilaterales, es decir, Naciones Unidas, OEA, tal vez el G20, que no es un lugar informal, pero muy importante, y la OEA, donde se presenten esos problemas. Y ahí el nuevo embajador que hay en Naciones Unidas, que es un joven diplomático muy competente, yo lo conozco, tendrá que manejarse de acuerdo a sus convicciones y a lo que le diga el canciller y el presidente. Ahora, embajador, lo que pasa es que hace ruido el tema de hacer una auditoría por ideas. Una cosa es tener una duda administrativa, una sospecha de algún acto no bien hecho, no bien sostenido, pero una auditoría por ideas resulta llamativo, ¿verdad? Mire, yo le digo lo siguiente. En periodos anteriores, los que no pensábamos como el gobierno o estábamos marcados por haber servido a otro gobierno, fuimos cancelados y puestos de costado. El ejemplo más claro es el embajador Saduz en Venezuela, que advirtió, no denunció, le advirtió al canciller Bielsa que había irregularidades, en fin, que estaban pasando cosas que no debían suceder. El canciller Bielsa, con mucha honradez, le agradeció eso, pero el presidente de la República decidió llamarlo a Buenos Aires y lo pusieron a un costado. Claro. O sea que son cosas que lamentablemente suceden. Ajá. Todavía no ha sido designado un embajador argentino en los Estados Unidos. ¿Dependerá del resultado de la elección esa designación? Mire, si yo lo he escuchado, parece bien, pero yo creo que no tiene mucho que ver. Yo creo que la Argentina tiene una relación histórica con los Estados Unidos de convergencia, no de alineamiento. Es una palabra que en diplomacia no existe. La convergencia es un juego de balanzas, de ventajas y concesiones que uno tiene que hacer para obtener los beneficios que espera de una relación bilateral. ¿Pero el resultado es indiferente para el país? Yo creo que el resultado, si la Argentina hace lo que tiene que hacer, si la Argentina cumple con la agenda internacional, si la Argentina se presenta donde puede ser útil, si la Argentina se mantiene en los temas de desnuclearización, si la Argentina se mantiene en los temas de operaciones de mantenimiento de paz ahí donde es necesaria, si la Argentina es estabilizadora en su región, defiende la democracia, yo creo que cualquier gobierno de Estados Unidos va a funcionar mejor. Ahora, todos sabemos que entre el presidente Milei y Donald Trump ha habido contactos personales y una especie de admiración y afecto recíproco. Bueno, eso puede ayudar. Pero convengamos que la Argentina es un país que está en el extremo sur del continente americano y Estados Unidos es una gran potencia en un mundo que se está reconfigurando, ¿no? Muy bien, le agradezco entonces, embajador Fernando Petrella, que haya estado esta noche junto a nosotros, aquí en Noticias a las 20:30. El tema va a haber mucho seguramente para hablar. Las elecciones están muy cerca en los Estados Unidos y hay definiciones de política diplomática que tomará nuestro país también en estos días, así es que volveremos a invitarlo. Le agradezco. Muchísimas gracias a usted por su capacidad de análisis y por orientar mis opiniones también, con tanta claridad. Muchas gracias. Indudablemente ha sido embajador y un gran diplomático. Se nota aquí hasta también en el momento.